¿Qué hacen ahora Irán, Estados Unidos, Israel y el Medio Oriente? Están librando una guerra desde hace 4 días entre Irán, Israel y Estados Unidos. Irán intenta involucrar a todo Medio Oriente en la guerra, aunque afirma que solo ataca bases de Estados Unidos en la región y no a los países directamente. Por cierto, ese es uno de los pilares de cómo los estadounidenses podrían llegar a su ruina, a su derrota en esta región, y hoy vamos a hablar sobre este escenario pesimista para Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de cómo se está desarrollando la guerra y por qué los estadounidenses tal vez han dado un paso hacia su próxima derrota en el Medio Oriente. Sigan viendo si quieren saber más. Ahora vamos a ver qué está pasando. Como pueden ver en el mapa, hoy también hay bombardeos en muchos lugares de Irán. El principal enfoque de los ataques de los estadounidenses y los israelíes está, por supuesto, en Teherán, pero se han registrado explosiones y ataques en todo Irán, ya sea en puertos, bases, industrias o, por supuesto, instalaciones nucleares. Todo esto está ocurriendo en este momento. Además de eso, también hubo muchos ataques a bases estadounidenses y objetivos civiles, ya sea en Qatar, Dubái, en general en los Emiratos Árabes Unidos. Se atacó una instalación petrolera en Arabia Saudita. Por supuesto, también hubo ataques a Israel. Se activaron las fuerzas de Hezbollah y Hamas, que lanzaron más cohetes hacia Israel. Estuvo activa la defensa antiaérea Cúpula de Hierro y además, por supuesto, también estuvo en peligro Chipre. Chipre es nuestro territorio europeo, prácticamente nuestro patio. Por eso es probable que participen cazas europeos. Alemanes, franceses y británicos ya lo consideran seriamente. Al menos sería adecuado participar como protectores del espacio aéreo de Chipre y así también ayudar a Israel. Eso sería como una hermosa muestra de apoyo aliado para demostrar que mira, aunque te hemos criticado Israel por las atrocidades que cometes en la Franja de Gaza, cuando se trata de una guerra con Irán, de geopolítica y de proteger a Chipre, estamos dispuestos y somos capaces de apoyarte de alguna manera. En temas serios estamos contigo, ¿ok? Así que esto es algo que al menos puede y debería ser hecho por parte de Europa, aunque sea solo por Chipre. La guerra continúa. Kuwait fue atacado accidentalmente por un misil estadounidense y Qatar reporta la destrucción de bombarderos iraníes. Sí, eso nos muestra que en todo el Medio Oriente hay en este momento un caos que, por cierto, Irán tenía planeado. Porque ahí están volando un montón de aviones estadounidenses, aviones israelíes, está activa la defensa antiaérea de todos los países locales, vuelan drones iraníes, vuelan drones estadounidenses, vuelan misiles iraníes y puede pasar que la defensa antiaérea entre en pánico y empiece a disparar porque tal vez el avión no responde, tiene el radar apagado o algo así, y entonces empiezan a disparar. Eso puede pasar, ya ha pasado, hubo 3 derribos. Algunos creen que podría ser intencional ya que Irán declaró la Guerra Santa y soldados en Kuwait quizás se unieron contra los estadounidenses, disparando a sus propios aliados que los protegen y tienen una base ahí. Sí, algunas personas piensan eso, yo no lo creo. Me parece que se le da demasiado peso a la declaración de Guerra Santa por parte de Irán y por eso supongo que realmente fue más o menos un accidente. Un accidente que, sin embargo, considero algo ilógico, ya que al tratarse de cualquier avión en vuelo, es mucho más probable que sean aviones estadounidenses o israelíes. La posibilidad de que sean aviones iraníes es mínima. No puedo imaginar que en este momento haya algún avión iraní que todavía sea capaz de volar. Hay tanto poderío aéreo y tecnología que es muy poco probable que la Fuerza Aérea iraní obsoleta tenga siquiera 1 o 2 aviones de combate en condiciones de volar. Aquí está el problema. El problema es que simplemente despegar esos aviones sería un suicidio instantáneo porque los F-35 o los F-22 Raptor son tan superiores que no tiene sentido luchar contra ellos, a menos que también tengas un avión al menos de la generación 4.5. Y aún así, las probabilidades son más o menos de 20 a 80 de que simplemente te derriben.
Si no tienes un avión de quinta generación, enfrentarte a Estados Unidos es casi un suicidio. Sin embargo, esto es lo que pasó y este es uno de los pilares que nos muestra cómo Estados Unidos tal vez está caminando hacia su derrota. Luego tenemos algunas otras noticias como que Irán advierte a los aliados europeos. Irán definitivamente está advirtiendo a esos aliados europeos. Eso podría hacernos perder el gusto por esto y llevar a los estadounidenses a hacer una concesión, ya que veremos otras noticias importantes. Pete Hegseth afirmó: «Esto no es Irak. Los ataques a Irán no causarán una guerra interminable», dijo el ministro de Defensa de Estados Unidos. Esta declaración es realmente desafortunada, o sea, en general la declaración es tan desafortunada que básicamente ¿qué fue lo que dijo el ministro de Defensa o el ministro de Guerra de los Estados Unidos? Dijo que si Irán sigue fastidiando el tiempo suficiente, si ese régimen se atrinchera, si se esconde en el futuro en un búnker y si es capaz de alargarlo lo suficiente, entonces simplemente nos iremos. Nos iremos porque no queremos otro Irak, ni invasión terrestre, guerra larga o muchas bajas. No podemos ni queremos eso. Esto es básicamente una invitación para Irán, ¿no? Les muestran cómo podrían salvarse y ganar la guerra. Solo hagan lo molesto. Alárguenlo, resistan, sobrevivan y nosotros nos vamos a alargar porque somos débiles, porque no tenemos la voluntad de llevar esa guerra y porque al final de cuentas el Congreso no nos lo va a aprobar ni a extender. Además, por supuesto que Irán tiene de su lado, aparte de un ministro de guerra débil de los Estados Unidos y aparte de que está desestabilizando el Medio Oriente, que con el tiempo podría empezar a presionar a Estados Unidos para que termine la guerra, porque Irán le va a decir a todos: miren, ya me están bombardeando, así que yo le disparo a los estadounidenses y si terminan la guerra, yo dejo de disparar. Dejo de dispararles a estadounidenses en sus países y bases. Presionen a los estadounidenses para que terminen esa guerra, va a decir Irán, y nosotros dejaremos de disparar a esas bases, simplemente dejarán de atacar Dubái. Dubái, por ejemplo, dejará de tener el problema de que la gente no va o se va de ahí. Arabia Saudita dejará de tener el problema de que les destruimos las terminales petroleras. Simplemente todos dejarán de tener el problema de que les estamos disparando. Solo tienen que presionar a los estadounidenses para que terminen esa guerra. Esto puede hacer Voceroví. Además, esto también pueden hacerlo Voceroví y los estadounidenses, ya que solo el 27% de ellos apoya la guerra o atacar a Irán. 27 al comienzo de su invasión. Eso significa que... Eso significa que más o menos el mínimo absoluto de personas al principio. Y la guerra casi nunca gana popularidad por la forma en que sucede, a menos que traiga enormes victorias y triunfos, pero eso es lo que Irán intenta decir y hacer para que nada de eso parezca un triunfo y hasta ahora le ha funcionado bastante bien. Entonces, porque obviamente le está funcionando por esa razón, claro, está muerto, pero el régimen iraní se mantiene. De inmediato pusieron a uno nuevo y así sucesivamente, y así y así. Así que hasta ahora Irán ha logrado aparentar que se mantienen firmes y que los estadounidenses empiezan a tener dificultades. Empieza a parecer que... Oye, quizá esto debió ser más rápido, quizá esperábamos los resultados antes, pero Irán de alguna manera se mantiene, ¿no? Aunque solo han resistido 4 días hasta ahora, ok, pero no está saliendo tan fácil como parecía. O eso parecía. La mayoría de los estadounidenses no apoya esta guerra, lo cual podría complicar al liderazgo estadounidense. Los ciudadanos estadounidenses presionarán a su liderazgo, incluso a los de MAGA, para que acaben esa guerra. Quizás algunos estados árabes del Golfo presionen a los estadounidenses para que terminen esa guerra. Por supuesto, desde Europa se escucharán voces pidiendo que terminen esa guerra si dura demasiado, porque ¿por qué? No, porque nosotros en Europa estamos lidiando con algo así. Esa cosa se llama el precio del petróleo. El precio del petróleo sube, damas y caballeros. Este es el precio del petróleo ruso.
Sinceramente, quizá nos interese más el precio del petróleo ruso que el que compramos. Es incómodo cuando la gasolina sube y genera inflación. Aquí ven cómo el precio del petróleo ha aumentado mucho. Eso no fue solo con el inicio de la guerra, que subió de 65 a 76, sino desde que los estadounidenses sugirieron que podría haber guerra. Ahí comenzó a subir el precio. Y básicamente pasamos de $56 por barril a $76 por barril en un mes y medio. Y sigue subiendo. Así que en este sentido esto es lo molesto que probablemente puede afectar a la mayor parte del mundo y por supuesto a Europa y por supuesto a América, pero además de todo eso, esto es lo molesto, el precio del petróleo Urales, el petróleo ruso que puede afectar a la mayor parte de Europa. Porque Rusia, por supuesto, ahora ha estado sufriendo mucho, sufría porque el precio del petróleo estaba bajo. Estaba en 47, en unos 55, y el presupuesto ruso está hecho para aguantar cuando el petróleo está a $60 por barril. Si el precio baja de $60 por barril, Rusia empieza a endeudarse y no puede cumplir sus obligaciones. Eso funcionó durante mucho tiempo y ahora con la invasión a Irán, eso aumentó. Así que ese es otro punto que puede ejercer presión sobre Estados Unidos para que ganen la guerra lo más rápido posible o para que simplemente se rindan. ¿Fortalece a los rusos? Claro, eso debilita a los chinos que antes conseguían ese petróleo de Irán. Sin embargo, si fortaleces a los rusos y debilitas a los chinos, aumentas el vínculo entre los rusos y los chinos, porque los chinos dependen mucho más del petróleo ruso y no pueden obtener tanto petróleo iraní. Así que en ese sentido eso es importante. Aquí la parte complicada es que la guerra debe ganarse muy rápido. Y si no se gana rápidamente, en realidad se convierte en una derrota. Porque aquí no hay nada que valga la pena lograr, por lo que valga la pena luchar a largo plazo, por lo que valga la pena morir a largo plazo, por lo que valga la pena arriesgarse a largo plazo en el caso de Medio Oriente, a los impactos de los misiles y por lo que valga la pena sufrir a largo plazo el alto precio del petróleo. No hay nada que lograr aquí, ya que los escenarios como una guerra civil que Donald Trump menciona cuando llama a la gente a luchar contra el régimen y ahora que recibe ataques de los bombarderos no son perspectivas buenas. Tampoco es una buena perspectiva que el régimen teocrático continúe, solo que ahora sea leal a los Estados Unidos, y tampoco es la mejor perspectiva que en lugar del régimen teocrático haya una dictadura militar. No hay perspectivas brillantes aquí por las que valga la pena ponerse de pie, sostener la bandera y decir, sí, vamos por esto porque vale la pena, porque aquí vamos a sufrir por el alto precio del petróleo. El Medio Oriente va a sufrir ataques con misiles y Estados Unidos va a sufrir porque simplemente no lo quieren y con soldados muertos y todo lo demás. ¿En nombre de qué exactamente? ¿En nombre de una guerra civil en Irán? Esa no es precisamente una motivación por la que yo diría que vale la pena luchar. Eso es distinto a Ucrania. En Ucrania se lucha por un Estado libre y democrático que otro Estado quiere eliminar, y ahí se lucha por la seguridad de Europa y por, digamos, la posición de Occidente. Esa es una guerra en la que vale la pena arriesgar hasta cierto punto algo de comodidad de vida o lo que sea. Esto no es una guerra que puedas justificar políticamente por mucho tiempo. Porque claro, por un momento la gente estará emocionada, ¿verdad? Miren cómo celebran los iraníes, ¡hurra! Pero después de una semana se darán cuenta de que la gasolina cuesta 35 pesos y empezará a molestarles un poco. Al mes verán que la gasolina sigue cara, en Irán nada cambia y aún mueren soldados estadounidenses, lo que los molestará más. Así que en ese sentido Irán tiene aquí una gran oportunidad de ganar esta guerra, simplemente aguantando lo suficiente hasta que el mundo occidental empiece a estar harto, hasta que el mundo árabe pierda la paciencia con Occidente, preguntándose qué estamos haciendo aquí, con alguna proyección de influencia occidental en Irán, ¿verdad?
Así que así es, este es un conflicto sumamente estúpido, en el que Irán tiene cada día más y más posibilidades de ganar básicamente. Solo necesita aguantar y hacerlo lo bastante molesto para los demás. Y básicamente los altos precios del petróleo, combinado con que soldados estadounidenses están muriendo, combinado con que están bombardeando países en Medio Oriente, combinado con que Chipre está siendo amenazado, eso es algo que no contribuye al apoyo a largo plazo para esa guerra. Cuando ese entusiasmo se acabe, aquí vamos a maldecir a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos va a pasar algo muy malo. Como mencionamos, ahora es solo el 27%. MAGA está dividida. Casi todos los demócratas se oponen y solo la mitad de los republicanos la apoya. Y ese apoyo es muy bajo. Se dejó manipular por esos judíos de Israel para entrar en una guerra que realmente no tiene una buena solución ni un buen desenlace. Al final parece que solo importa bombardear el programa nuclear y que cambiar el régimen ni siquiera está en agenda, ¿cierto? Así que eso es todo. Apoyen la creación, dejen su opinión en los comentarios y nos vemos la próxima vez. Gloria a Israel, a los Estados Unidos por supuesto, pero sobre todo gloria al pueblo persa, que lamentablemente sigue estando bastante limitado y no veo un futuro brillante para ellos.